Buenos días, niños. Vamos a leer este libro. Bueno, ¿cómo se llama esta parte del libro? Muy bien, portada, contraportada. Muy bien, lomo o espina del libro. Sí, correcto. Título del libro: Oso no para de roncar. Tenemos el autor, Karma Wilson, ilustrador James Chapman. ¿Qué ves en la portada? Muy bien, correcto. ¿De qué piensas que se va a tratar el libro? Ok, vamos a ver de qué se va a tratar. Oso no para de roncar. En una cueva del bosque, en un profundo y oscuro rincón, durante el frío y largo invierno, duerme el gran oso marrón. Con sus ojos bien cerrados, completamente encogido, él pasa días y noches acurrucado y dormido. El viento no deja de rugir, la noche no cesa de bramar, pero el oso no para de roncar. Un ratón muy chiquito, tiki tiki, de puntitas, sigiloso entra en la cueva, arrastrando sus patitas. ¡Qué húmedo, frío, oscuro!, dice ratón, mientras chilla, así que hace una chispita y enciende algunas ramitas. El carbón no deja de crujir y el viento no para de silbar. Pero el oso no para de roncar. Dos ojitos brillantes se asoman curiosamente. ¿Quién es?, grita ratón. Y entra la liebre de repente. Vaya, vaya, ratón, dice la liebre. ¿Cuánto tiempo sin verte? Y comiendo palomitas y tomaron té caliente. Ratón no deja de comer, liebre no deja de eructar, pero el oso no para de roncar. Un tejón se escabulle sin parar de olfatear. ¡Mmm! ¡Qué rico huele! Tal vez pueda pasar. Yo traigo nueces muy dulces, dice Tejón sonriente. Compartamos y comamos al pie del fuego caliente. Y vaya, qué ruido, y vaya, qué ruido hacen sin dejar de mascar, masticar, mordisquear. Pero el oso no para de roncar. Un topo y una marmota desde el suelo se asomaron. Una avecilla y un cuervo en la entrada aletearon.
noche rezonga topo. Y ave dice, ¡qué tormenta! Y en la guarida del oso, junto al fuego, se calienta. Tormenta, calienta. Todos pían y se ríen. Todos hablan sin cesar, pero el oso no para de roncar. En una cueva del bosque duerme el oso su siesta y allí mismo, en su guarida, celebran otra fiesta. Siesta, fiesta. Liebre aviva el fuego, ratón sazona el guiso. Pero una pizca de pimienta vuela hasta el oso y ¡achis! El gran oso ha estornudado. Todos quedan congelados. Estornudado, congelado. Porque el oso se ha despertado. Oso gruñe y murmura. Oso ruge y resopla. Oso salta y retumba. Se sacude y avanza. Se escondieron en mi cueva y gozaron un montón. Y yo aquí dormido, me perdí la diversión y solloza, gimotea, refunfuña y lloriquea. Tranquilo, tranquilo, chilla el ratón. No te preocupes, ya sé. Hagamos más palomitas y calentamos más té. Oso traga, oso engulle. Oso suspira, oso goza. Luego encuentra muchos cuentos durante la noche estruendosa. Amanece, sale el sol. El día ya va a empezar. Oso no puede dormir. Pero sus amigos no paran de roncar. El fin. Bueno, ¿les gustó? Muchas gracias. Tengan buen día.